hoy vamos a ver el tema de lo que es factores de riesgo y sitios de ayuda en prevención del suicidio. Entonces, agradecemos a todos. Si tienen alguna consulta o duda, van a haber espacios en los cuales Melissa va a habilitar para que puedan hacer sus aportes. Con respecto a la otra charlita que se desarrolló, si nos acompañan hoy por primera vez, como les digo, este es un programa que tiene la UNED, acá en Pérez Celedón, y se compone de la población adulta mayor. Lo lleva la compañera Edith Zúñiga, y mi persona Michael coordina lo que es la campaña informativa y preventiva del acto suicida. Entonces, agradecemos a todos los participantes y esperamos que esta charla sea de mucho provecho para todos y todas, ¿verdad? Adelante, Melissa. Perfecto, bueno, sí, bueno, buenas tardes. Pues sí, puede ser que nos acompañen personas que iniciaron con nosotros estas jornadas, y si nos están acompañando de nuevo, pues bienvenidos. Vamos a hablar de, bueno, todas las semanas que vamos a trabajarlo, todas las sesiones vamos a hablar de temas muy interesantes y que obviamente pues tienen un hilo para poder irlo desarrollando. Y bueno, para nadie es un secreto que el tema del suicidio pues sigue siendo un tema muy tabú, del cual no se conversa mucho, y precisamente toda la labor de prevención tiene que estar precisamente en la educación, en la posibilidad de que todos tengamos esta información muy valiosa, primero para que nosotros podamos detectar si hay alguna situación en particular, y también yo creo que en toda es como una responsabilidad social en general, porque esto pues podría tocarnos a cualquiera de nosotros, nuestra familia, nuestro entorno de trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar cuáles serían como esos factores de riesgo que podrían propiciar o detonar alguna situación de riesgo, pero además alguna situación de comportamiento suicida, perdón. Y también al final, pues no es solamente como que podamos detectarlo, sino que al final, si nos sentimos identificados con algo, bueno, ¿a dónde podríamos recurrir? Que creo que eso es muy, muy valioso. Y el lacito amarillo, nada más como por mencionárselo por ahí, tiene que ver con todo lo que es el tema de prevención. Y yo creo que eso es como muy valioso de recordar. Ese lacito amarillo es muy simbólico de lo que es prevención. Y en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, si no ahí me corrigen, el 10 de septiembre es que se conmemora o se reflexiona a nivel mundial todo lo que tiene que ver con prevención del suicidio. Nosotros estamos hablando de factores de riesgo. Entonces, voy a partir de quizás lo que manejamos sobre el tema. Entonces, la ventaja que aquí tenemos es que uno puede participar de una manera un poco más pasiva sin que se sienta uno, ¿verdad?, como muy comprometido. Entonces, aquí hay 4 factores de riesgo que los voy a poner como supuestos a ver qué piensan ustedes. Entonces, la pregunta A dice: ¿los trastornos psiquiátricos son uno de los factores de riesgo más importantes? La B dice: ¿los intentos previos no son un factor de riesgo? Y la C dice: ¿los suicidios consumados se dan más en mujeres? Ok, Ale nos dice B, sí, un factor de riesgo. Ajá, la C sí. Bueno, dice, vale, Denia, no lo sé. Muy bien, y la última dice: los solteros, las personas solteras se suicidan menos, que las personas casadas. Es decir, ahí estamos hablando de el estado civil, si eso podría ser un factor o no en el tema del suicidio. La D dice que no. Los solteros se suicidan menos. Muy bien. Entonces vean qué interesante, porque todo esto es lo que se maneja como a nivel colectivo, de cuáles podrían ser los factores de riesgo, e incluso uno ya puede visualizar ciertas características, que eso va a ser la siguiente sesión. Vea que siempre les invito como a lo que sigue, porque como son jornadas relativamente cortas para que se hagan amigables y que no sean pesadas, la próxima sesión vamos a ver señales, signos y señales que deberían de preocuparnos. Y como todo los grupos etarios son distintos, es decir, no es lo mismo una señal en un adulto mayor que una señal en un niño, entonces la próxima semana vamos a ver un poco esas características de acuerdo a las etapas evolutivas. Entonces, bueno,
aquí les voy explicando un poquito. Bueno, efectivamente, con respecto a la A, no necesariamente tendrías que tener un trastorno psiquiátrico de fondo, llámese un proceso depresivo, llámese un cuadro de ansiedad. Entonces, en esa sí, no necesariamente. La B dice, los intentos previos no son un factor de riesgo. Sí, los intentos previos siempre, siempre, siempre van a, de hecho es parte de la entrevista que uno hace, la parte como más clínica, o incluso sigo partiendo que las evaluaciones de riesgo tienen que ser como, vamos a ver, hay un límite, ¿verdad?, entre la intervención que hacen los profesionales, pero está hablando de intervención, pero el papel de la prevención es de todos. Entonces, si hay una persona que ha hecho intentos previos, no sé, que en este momento tiene sus 30 y resto de años y cuando tenía 16 años hizo un intento, sí aumenta el nivel de riesgo y de peligrosidad. No es lo mismo que una persona que nunca lo ha hecho. Los suicidios consumados se dan más en mujeres, tampoco, porque estadísticamente las mujeres tienden a hacer más intentos que los hombres. Los hombres son más letales, es decir, el hombre tiende a considerar el tema de quitarse la vida y lo consuma, lo ejecuta, ¿verdad?, de una manera más letal que las mujeres. Y en la última, pues hay estadísticas que también nos mencionan que, por ejemplo, un factor de riesgo que lo voy a desarrollar más adelante, tiene que ver con las separaciones, la dificultad para enfrentar una pérdida, los divorcios y en mayor medida en población masculina. Entonces vean qué interesante, que me pareció muy, muy curioso estos 4 factores que los voy a desarrollar un poquito más adelante. ¿A qué me refiero a factores de riesgo? Son todas aquellas características o todas aquellas condiciones que van a determinar que una persona tenga un riesgo más alto que otra. Y eso es muy, muy importante para uno poder visualizar. Como les digo, siempre partamos de nosotros, ir como de lo individual a lo general, de nosotros, de nuestras personas cercanas y de la comunidad, o depende del trabajo en donde podamos estar. Entonces los factores de riesgo son eso, todas aquellas situaciones que ya las vamos a delimitar más adelante, que podrían propiciar este tipo de comportamientos. Y nada más para mencionarles un poquito lo que es la parte más de epidemiología o ciertas características en salud mental. A mí me parece sumamente importante mencionar que el tema de salud mental sigue siendo algo de lo cual no se habla mucho. Es un tema del cual las personas tienden a ocultar muchísimo el malestar emocional. Y eso lo veíamos la semana pasada, la sesión anterior, perdón, donde el dolor psíquico, ¿verdad? El dolor emocional, como no se ve, como lo tendemos a ocultar. Hay una imagen muy interesante, ¿verdad? Que, por ejemplo, se le pregunta a alguien, hey, ¿cómo estás hoy? Entonces la persona lo que dice es bien, porque súper, o pura vida, ¿verdad? Uno, ¿qué? Todo bien, pura vida, ya es como en automático, pero ya en su interior hay un montón de cosas como, no, tengo miedo, estoy asustado, no me siento bien, pero disfrazamos el bien y hay un montón de cosas atrás que nos preocupan. Entonces, el tema de la salud mental siempre lo voy a retomar cuando hablemos de esto. Y nada más alguna de las características, recuerden, vimos que un factor de riesgo, no todas las personas van a tener un proceso depresivo para poder hacer un intento, pero sí es importante saber que hay una correlación muy interesante, que también un factor de riesgo podría ser un proceso depresivo no atendido. Entonces, por eso es importante referirme al tema depresivo de una forma muy general. Se habla de que la depresión, según los datos de la caja, ¿verdad?, del Seguro Social, nos dice que es la 5ª causa de incapacidad en el país, lo cual es bastante alarmante. Y también ahí está el tema de la ansiedad, los ataques de pánico también como otra de las causas también más frecuentes de incapacidad en este tema. En algunas ocasiones, como les digo, pero si hay una alta incidencia, la depresión y la ansiedad podrían desencadenar en una conducta suicida si, por ejemplo, una persona no tiene factores protectores, que ahora vamos a hablarlo al final, que nada hacemos con ver factores de riesgo si nosotros no vemos, ok, tengo todos estos riesgos, en mi comunidad yo logro percibir todos estos riesgos y no empiezo a activar los factores protectores, es decir, cómo incremento esas habilidades para la vida que deberíamos de tener todos, o cómo incremento
ciertas actividades para fortalecer la salud mental, sea comunitaria, sea personal, sea de nuestra familia. Entonces, por eso la correlación que vamos a ver hoy son los factores de riesgo, pero también los factores protectores. Y según Vigilancia de la Salud, que esta es una estadística un poquito más viejita, ¿verdad? Por eso no me voy a referir a las estadísticas por COVID, pero ya sabemos que parte de la afectación que estamos visualizando hoy día, que es más o menos lo que uno visualizaba desde el año pasado que iba a pasar con la salud mental, más o menos 6 meses a 10 meses, donde uno podría ver situaciones de estrés postrauma, por ejemplo, es lo que ya estamos viendo. Sí, Denia dice, los ataques de pánico han aumentado considerablemente. Yo diría que en la población en general, y el detalle con la ansiedad, ayer daba un webinar sobre la ansiedad, por cierto, las personas se acostumbran a vivir con un trastorno psicológico por no consultar, por varias razones. Uno, porque no consultan, o dos, porque hay un prejuicio sobre la salud mental. Y hay también una tendencia muy desde el sentido común, desde que entonces si vos haces ejercicio vas a mejorar, si vas a la iglesia vas a mejorar. Sí, todo eso ayuda, claro que sí. Todo eso es parte de lo que uno puede y debe incorporar a su vida, lo espiritual, la actividad física, la alimentación sana. Todo eso son complementos, pero nunca van a sustituir una intervención psicológica o mínimo una valoración en psicología. Que yo sé que no voy a entrar en detalles con respecto a eso, pero bueno, sabemos que también ahora toda la concentración, toda la fuerza en la parte hospitalaria está concentrado en las personas que tienen COVID, que tienen alguna afectación psicológica también por COVID, entonces sé que también como que hay una saturación del servicio que ya venía de atrás, pero ahora todavía muchísimo más. Y les mencionaba también la sesión anterior, perdón, que nada más quiero mencionarlo por acá, que lastimosamente, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que cada año se suicidan cerca de 800,000 personas y que es la segunda causa de muerte entre el grupo etario de 15 a 29 años. 800,000 personas. Segunda causa de muerte entre 15 y 29 años. Quiere decir que esa edad también es un factor de riesgo, que ya casi lo vamos a ver, ya casi llegamos a esa parte. Yo voy como tratando de leer sus preguntas. Ok, bueno, tal vez ahora al final, como para no desviarme un poquito, hablo de los ataques de pánico. Nada más me acuerdo. Para no quedarme como pegada con la ansiedad. Vamos a ver, en el 2018 igual se reportaron cantidad de incrementos de depresión y hay un aumento, ¿verdad?, en la incidencia, en la tasa a nivel poblacional, y todos estos son datos de Costa Rica, y los hospitales atendieron en ese entonces todas estas cantidades, 16,383 consultas en psiquiatría, y muchas de ellas también relacionadas con ansiedad y depresión. Hay que ponerle mucha atención a este grupo de edad entre los 15 y los 29, porque sí se ha visto que estadísticamente tienden más a desarrollar, si le sumamos factores de riesgo, a atentar contra su vida. No quiere decir que no hay personas menores de 15 años que se han quitado la vida, porque en realidad en nuestro país sí ha pasado y sí pasa. Sin embargo, por estadísticas hablamos que va a ser como el rango de edad con más vulnerabilidad. Pero recuerden, los niños si sufren de depresión, los niños si pueden atentar contra su vida, bueno, lo hacen, atentan contra su vida. Entonces también hay que estar atento a las señales. Ahora, recuerden que la próxima semana, ay, estoy con las semanas, la próxima sesión, que si no me equivoco es a fin de mes, vamos a ver cuáles son los signos y señales, que creo que les mencionaba al final. Y por supuesto, les decía, la depresión y la ansiedad entonces podrían desencadenar, pero no siempre va a ser así. Por eso lo menciono. Y yo creo que aquí pues ya les mencioné un poco como esa estadística un poquillo más viejilla, pero cómo se hace consulta. Precisamente, recuerden, la ansiedad no es una. Dentro de la ansiedad hay una clasificación de trastornos de ansiedad. Entonces, dentro de la ansiedad podríamos ver con ataques de pánico, podríamos ver agorafobia, podríamos ver fobia social. Por eso es importante consultar, porque la ansiedad no es una cosa. La depresión, entonces muchas personas dicen, ay, es que tengo depresión. Bueno, pero
habría que ver si es una depresión que viene de hace 2 años, si es un humor depresivo, diferenciar si es tristeza o si es depresión. Si lo que tengo es una distimia, que eso significa un humor depresivo por lo menos por 2 años para poderlo diagnosticar, o si tengo unos picos ahí feísimos de mucha tristeza y en otros momentos mucha euforia, si pudiera ser un trastorno bipolar. Entonces, a lo que voy con esto es que estas dos patologías muy específicas de psicología tienen muchas variables y por eso es importante diferenciarlos. Nada más para mencionar, 2017 se reportan 287 muertes por suicidio y esto se los mencionaba también la sesión anterior, nada más para sensibilizar de que cada 40 segundos, según datos de la Organización Mundial de la Salud, una persona se quita la vida. Hay lugares en nuestro país con mayor incidencia, como estos que están acá abajo, Talamanca, Alajuelita, y hay otras comunidades también que están siendo investigadas, como el Guarco, la zona de Los Santos, por ejemplo. Entonces hay ciertas zonas con mayor incidencia y lo que hay que hacer pues es investigar geográficamente, socioeconómicamente y cultural qué es lo que pasa en esas comunidades. Y aquí ya empiezo con los factores de riesgo más específicos. Eso fue como una generalidad. El INEC nos dice lo que tiene que ver con todo lo que es estadística y censo, que en este año en particular, y lo retomo porque la estadística es muy clara y muy evidente, 328 personas se quitaron la vida en nuestro país, pero de esa cantidad 264 eran hombres y el resto eran mujeres. Ahora, igual, pues les puedo preguntar si quisieran compartirlo o no, ¿por qué ustedes podrían pensar que en este caso, primer factor de riesgo masculino, es decir, ser hombre, podría ser un factor de riesgo muy específico? ¿Se les ocurre algo? Y lo voy a enlazar ahorita con una imagen, porque entonces vean 2018, para que vayan pensando y si quieren pueden ir escribiendo en el chat, que creo que es una forma, como les digo, más amigable de, pues, de interactuar un poco. ¿Por qué será que ser hombre es un factor de riesgo? 2018 igual, entonces se nos habla de que son 119 hombres sobre 29 mujeres. Ale dice, porque no expresan las emociones como las mujeres. Excelente, Ale, sí, por ahí va. ¿A alguien se le ocurre algo más? Vamos por ahí, vamos como por esa línea. De hecho, ahí es donde nosotros podemos pensar desde este lugar, que me voy a adelantar un poquito, que ser hombre es uno de los principales también factores de riesgo, por un tema de, y vean la imagen, no sé, cuando ustedes ven esa imagen, les genera algo. Digo, ver ese hombre ahí, ¿verdad? Con esos brazos fuertes, ¿a qué les suena? ¿Verdad? Yo creo que la imagen es como muy simbólica. Por aquí dice, porque muchas veces piensan que expresar lo que sienten los hace débiles. Los aspectos económicos les afecta mucho a los hombres, claro, porque tradicionalmente deben ser, hay una demanda social de ser proveedores. Exactamente lo que se espera de ellos, las expectativas de ser hombre. Entonces, efectivamente, se plantea que la población masculina es un factor de riesgo. Y si le agregamos otras características todavía más, entonces ahorita me devuelvo como a este lado. O como para cerrar el tema masculino, voy a leerles un poquito, a ver qué me dicen por acá, porque tienen una imagen de ser de hombre muy alta y diferente a lo que en realidad es. Pues hay de todo, pero la hipótesis principal, y veo que aquí hay caballeros también, nos acompañan hombres, hay como muy variado nuestro grupo. Efectivamente, hay que trabajar mucho desde pequeños. Por eso vean que yo no me voy a quedar en factores de riesgo sin poder hablar en prevención, porque yo creo, bueno, no es que yo crea, es que la prevención salva vidas, es más económico y hay que invertir mucho en prevención y educación. Si nosotros tenemos varones en casa, todos los que tienen varones en casa, porque recuerden que esto viene muy desde la cultura, desde el niño que se cae, entonces, ¿qué es lo que le decimos a los niños? Cuando se caen, y si es un hombre, se cae un hombre o una mujer, la lectura va a ser diferente y desde ahí entonces empezamos a marcar el bagaje emocional, ¿verdad? De por género. Entonces, si se cae un chico es como levante, si eso no es nada, por eso no se llora,
se les empieza a cortar la posibilidad de poder expresar sus emociones. Carmen Solís sí dice, porque ellos son el eje y mayor responsabilidad. Claro, hay una demanda, ¿verdad? De ser proveedor. Exacto, lo que estoy mencionando ahorita. Desde pequeños les dicen que llorar les hace frágiles y muchas veces no dan señales. Bueno, vieras qué interesante, no quiero como adelantarme, pero la gente sí da señales. Hay un porcentaje muy pequeño, de hecho es como el 95% de las veces hay señales. Lo que pasa es que como uno no se educan en estos temas, hasta ahorita que las instituciones están como invirtiendo en poder hablar de estos temas, muchos se pueden evitar, lo que pasa es que no vimos las señales a tiempos, pero si hay un porcentaje chiquitito que no da muchas señales, entonces no lo puedes como leer. Pero entonces, factor de riesgo masculino, si le agregamos el factor económico, si le agregamos que además, ¿verdad?, está con un endeudamiento importante, además es el proveedor de la casa, además que le agreguemos COVID, se quedó sin trabajo, en fin, las separaciones también, los divorcios también, si le agregamos, entonces vean que si es el masculino y le agregamos que ha tenido un divorcio, ahora, no me malinterpreten, no todas las personas que se divorcian van a tener una tendencia al comportamiento suicida. De hecho, algunos, pues, al contrario, ¿verdad? Se siente muy bien. Pero si hay una persona que no tiene una capacidad de resolución de la pérdida y de manejo del duelo, entonces obviamente se les va a hacer mucho, mucho más difícil. Entonces recuerden, si tienen chicos en casa, yo lo que les digo es esto, trabajemos, yo tengo un varón chiquitito, 3 años, es que sientan, que se permitan sentir, que se permitan expresar, que puedan llorar, que puedan pedir ayuda, eso es sumamente importante, no solamente como las chicas, como les decía, si la niña se cae, hay que revisarla para ver qué le pasó, y recuerden, los niños aprenden por la lectura que nosotros les damos, un niño se cae, y lo primero que el niño hace, que no voy a preguntarles, pero yo sé que si ustedes opinan me van a entender muy bien, o los que tienen chicos en casa, cuando un niño se cae, lo primero que hace es volver a vernos a nosotros. Siempre, él no se vuelve a ver la herida, no se vuelve a ver, ¿verdad?, qué le pasó, sino que vuelve a vernos a nosotros porque él dirige la mirada para ver qué lectura le voy a dar yo de ese dolor. Entonces, los chicos van aprendiendo el manejo del dolor de acuerdo a eso. Entonces, de acuerdo a nuestra reacción exagerada, desproporcionada o balanceada, o, hey, te caíste y te golpeaste, pues duele, ¿verdad? Se vale sentir, eso hace una diferencia y creo que es lo que podemos ir cambiando a nivel social a partir de esta información. Ok. Bueno, por aquí nos comentan una historia personal. Sí, hay mucha malinformación de que entonces si, por ejemplo, hay autolesiones no suicidas, hay cortes, la persona está llamando la atención. Y yo les digo a los familiares, especialmente si son jovencitos, ¿verdad?, adolescentes, que sí están llamando la atención, pero no de la manera errónea que lo estamos interpretando, sino que más bien es, necesito ayuda, me siento mal. Entonces, esa lectura también hay que cambiarla. Ok, entonces, nada más por mencionarlo, cuando uno habla de factores de riesgo, va pensando en niveles, que eso es un poco más técnico, pero siempre me parece importante mencionarlo, porque de ahí pues va a depender las intervenciones que se van a hacer. Hay muchos mitos también de cómo se manejan estos temas y por eso es que al final les vamos a dar como líneas de ayuda y qué podrían hacer ustedes y cómo pueden y cómo deben manejar este tema. Entonces uno parte de hacer una valoración de riesgo desde un riesgo leve hacia un riesgo más inminente y más peligroso. Entonces, cuando hablamos de riesgo leve, es cuando hay ideas un poco más, ¿verdad? No son tan intensas, son como muy esporádicas, no es algo que ocurre siempre, no hay una intención específica de dañarse, los síntomas son leves, es una persona que tiene un buen control de impulsos. No hay un nivel de desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? Ese es un concepto muy importante en este tema. La desesperanza es esa visión de túnel en la cual usted dice, no hay otra solución, no tengo, nadie me va a ayudar, no hay salida para esto, nadie me está entendiendo, y entonces la persona entra en un estado de confusión y entonces podría pensar bajo la visión de la desesperanza de que no hay nada que hacer. Y, por ejemplo, entonces la desesperanza leve, pero el contexto también, que ahí es donde vamos a ver al final lo que son los factores protectores,
hay un apoyo familiar, hay un apoyo comunitario, hay apoyo, entonces el riesgo es leve. Ahora, no con eso estoy minimizando. Sin embargo, el manejo es distinto. Entonces, me parece importante explicarles eso, que hay niveles. Sí, yo creo que Carmen, con respecto a la crianza, bueno, recuerden que la crianza es compleja porque los chicos vienen sin manuales, ya decía ahora uno, ¿verdad? Que vengan con un manual para saber el A, B y C, y no, es complejo. Entonces, el punto aquí es permitir, no diferenciar la inteligencia emocional. Es decir, el desarrollo emocional es igual para el hombre y para la mujer. No sé dónde inventamos que hay que hacerlo distinto porque es hombre o porque es mujer, pero como les digo, creo que es cultural y desde una cultura machista, porque entonces no vamos a entrar en esos temas porque de repente es medio polémico, pero bueno, entonces es la misma historia de crianza, porque a las mujeres nos dan coches, ¿verdad? Y bebés y escobitas y todo esto, ¿por qué no nos dan bloques para construcción? Eh, no sé, cosas distintas. Y porque el hombre no puede, un varoncito no puede agarrar una escoba y barrer, o también cuidar. Entonces, en realidad es como nuestro enredo social de que nos hemos confundido en que la inteligencia emocional, que nosotras somos así, ¿verdad? Que la mujer es que es sensible, que la mujer sí se expresa, los hombres también son sensibles, también deberían de expresarse. Entonces, todos los que tenemos chicos en la casa, de verdad, podemos hacer la diferencia en que crezcan sintiendo y que crezcan con la posibilidad de buscar ayuda. Lo que pasa con la población masculina, sin generalizar, caballeros, respetuosamente hablando, no buscan ayuda por eso mismo. O cuando llegan a la consulta, llegan con una crisis tan pesada que cuesta un poco sacarlos de esa, ¿verdad? De esa situación porque ya llegan a un nivel de desesperanza muy importante. Riesgo moderado, como les decía aquí, bueno, las ideas suicidas son más frecuentes, ya hay como una noción de planificación, tampoco hay como una intención muy clara, pero sí los síntomas se presentan más. También hay autocontrol, la desesperanza se está empezando a instalar, como que ya yo empiezo a sentir como que mi vida no tiene sentido, como para qué yo estoy aquí. Los adolescentes me lo dicen mucho, por ejemplo, yo les estorbo, los problemas que hay en mi casa son por mi culpa, o los niños también lo manifiestan de esa manera cuando ven que en sus entornos familiares hay dificultades, a veces se lo atribuyen a ellos mismos. Y además, riesgo moderado, ¿por qué? Porque también podemos contar con un apoyo familiar o con un acompañamiento para estas personas. Pero ya hablamos de un riesgo severo a un riesgo extremo cuando las ideas son muy intensas. Es más, la gente me la reporta diaria, son pensamientos intrusivos. ¿Qué quiere decir eso? Son pensamientos que vienen. Yo estoy aquí trabajando y pum, se me atraviesa un pensamiento de lastimar, por ejemplo. Digo, estoy en otra cosa y son pensamientos que vienen. Y por supuesto, ya hay una planificación, ya yo podría pensar incluso en cómo hacerla. Vean que aquí es como si, como que la vida no tiene sentido, como que a veces no me siento muy bien, pero ya cuando hay un riesgo más alto, ya la persona ha pensado en cómo lastimarse. Entonces ahí la intervención tiene que ser pronta, tiene que ser oportuna y tiene que ser inmediata. Y nada más ahí como para mencionar, en esto en todos niveles de riesgo, y además, perdón, no hay como mucho apoyo, entonces la persona reporta que se siente muy mal, que ha pensado en lastimarse, lo social le va a decir, está llamando la atención, no le des pelota, es adolescente, los adolescentes son así, o si es un adulto es porque le falta a Dios o porque no pone de su parte, y eso no funciona así. Entonces, desde esos dos lugares, la intervención tiene que ser inmediata. Y recuerden algo, por un asunto de que este tema del suicidio ha ido como en incremento, ya las políticas a nivel nacional han se ha sensibilizado incluso a nivel hospitalario este tema, la parte más de salud, y entonces sí se tienen que atender estos casos de manera pronta. Sin embargo, ya hay instancias como las ILAIS, por ejemplo, que son las que van a apoyar, que hay en todas las comunidades, que quizás incluso ahora Michael pues, les pueda mencionar directamente la que está enlazada con la UNED, para que ustedes puedan hacer sus consultas, porque la idea de las instancias locales en atención en salud mental son precisamente poder orientar, poder guiar
y poder acompañar. Y también como no saturar el sistema. Entonces les decía, el primer factor de riesgo, ya les mencioné, el ser masculino. Pero además entonces agreguemos otras cosas, como les decía, el género, ya lo vimos, estado civil, ya lo vimos, vuelvo a resaltar, no todas las personas que se separan la pasan tan mal, pero estadísticamente sí es un factor de riesgo. Entonces muchas de las estadísticas de hombres que se han quitado la vida tienen características ya, bueno, atentaron contra su vida efectivamente porque además son letales, como les decía, las mujeres intentan más, los hombres dicen, lo hacen y lo ejecutan de una vez. Igual por un asunto me parece que cultural y de impulsividad y un montón de cosas asociadas, pero entonces el Estado civil sí tiene que ver. Entonces muchos de esos hombres tenían divorcios, no había resolución de cómo manejar eso, por lo mismo, porque entonces ni siquiera me expreso de que me siento mal, de que no era lo que yo quería, o mi proyecto de vida se vino abajo, en fin, todo lo que podría pasar a través de una separación. El grupo de edad ya lo vimos, entonces, la condición socioeconómica ni hablar, y muy importante, que eso no lo he mencionado, lo vamos a ver un poquito también más adelante, que son todos los factores personales y todos los factores precipitantes que podrían desencadenar en una conducta de riesgo. Por ejemplo, cuando a alguien le diagnostican, por ejemplo, cuando a alguien le diagnostican una enfermedad crónica, una enfermedad, por ejemplo, las enfermedades que tienen que ver con el dolor también son como muy comunes que se asocien con procesos depresivos muy complejos o dificultad para manejar ese diagnóstico complejo y entonces también puede ser un factor precipitante. Entonces vean que uno puede ir como visualizando diferentes características para que uno esté más atento a lo que tenemos aquí. Siempre les cuento una anécdota aquí en esta parte de que en una de las tantas charlas que he trabajado este tema, cuando yo mencionaba todo esto, una persona, un señor se levanta como en medio de la sesión y se levanta y se va. Entonces para mí siempre eso va a ser como, y yo sé que estos temas mueven mucho y sé que es un tema sensible y sé que quizás conversar de esto moviliza, pero desde nuestra posición moviliza para buscar ayuda, precisamente, para saber que no estamos solos, para saber que hay opciones o para saber que necesito permitirme ayudar, ¿verdad? Permitirme buscar la ayuda. Entonces este señor cuando ya termina el primer receso, yo lo busco porque me quedo como pensando un poco y cuando yo llego donde está él lo que me dice es que él tiene un hijo que estaba pasando por una separación, que tenía problemas económicos muy importantes y que entonces donde él escuchó esto, ¿verdad? Le entró una sensación muy fea, le dio como una angustia, como un susto y él no había ayudado a su hijo pensando de que ya era un hombre, que ya era un adulto, que tenía que aprender a resolver sus problemas. Y sí, yo sé, yo entiendo ese punto, pero a veces uno la pasa tan mal, cualquier persona la puede pasar tan mal que a veces se ocupa ese acompañamiento. Entonces él lo llama y le dice que, bueno, que no había pensado, que quizás esos temas le estaban afectando mucho, él estaba viendo descuido en su apariencia personal, lo veía con mucha agitación y desesperación, y efectivamente lo que hizo fue llamarlo para decirle que contara con él. Entonces yo creo fielmente que todos estos procesos salvan vidas, y ya sea la de ustedes, la de su familia, comunidad, a través de la educación. Entonces, ¿qué otros factores también podríamos como considerar? Se podrían clasificar en muchas áreas, sin embargo, como les decía, los problemas familiares y de pareja, perdón, son muy importantes a tomar en cuenta. Ni hablar si le sumamos lo que son las dificultades económicas. Por eso ahora voy a mencionar un poco nada más el tema del COVID, que eso también ha venido a marcar una diferencia. Y que además, si yo tengo un problema de violencia, por ejemplo, un problema de violencia doméstica, violencia psicológica, cualquier tipo de violencia que yo tenga en mi pareja, y que además, por ejemplo, se vino el confinamiento y además entonces mucha gente la pasó bien en el confinamiento, ¿verdad? Porque se sentían bien, porque tenían todas las condiciones, porque se llevaban bien, porque si tenían hambre mandaban a pedir comida, todo bien, pero las condiciones de muchas personas en nuestro país no fue así. Entonces, muchos niños tuvieron que pasar más tiempo con su agresor, muchas mujeres pasaron tiempo con los agresores y pasaron muchas cosas complicadas dentro de este confinamiento
Y ni hablar de las personas que tienen que salir a trabajar porque no pueden hacer esto. Entonces, todo eso, por ejemplo, por pandemia, va a ser un factor de riesgo. Me decía un señor, un chatarrero, ¿verdad? Se dedica a recoger chatarra. Me dice, es que entonces, ¿cómo trabajo? Es que ocupo salir, ¿verdad? Entonces, ese tema, y le estaba generando ya un nivel de ansiedad importante porque su ingreso es el día a día, lo que puede conseguir en el día. Y como les digo, hay que considerar que no todas las personas en este momento incluso no tienen esas condiciones tan favorables como quizás muchos, ¿verdad? Sí logramos tener. Entonces, las dificultades socioeconómicas van a ser un impacto y además, si no contamos con redes de apoyo, ni hablar. Entonces, ¿con quién hablamos? ¿Con quién conversamos de esto? ¿A quién le tengo confianza? Si estoy sufriendo violencia, si estoy sufriendo algo en la casa. Entonces, si no tengo redes de apoyo, eso también incrementa los riesgos. Por eso es importante también aprender destrezas de cómo buscar ayuda, de cómo nuestro país en realidad tiene muchos recursos comunitarios, llámese iglesias, llámese organizaciones, llámese un montón de instancias que a veces no sabemos que hay, por ejemplo, las oficinas, las municipalidades que tienen, no todas, ¿verdad? Pero que tienen su oficina, algunas, de la mujer, entonces que brinda asesoría, la oficina de niñez y adolescencia, y a veces no sabemos que, por ejemplo, los gobiernos locales tienen muchos recursos que también podrían acompañar. Ahora, entonces, brinquemos a al segundo factor de riesgo, que no es que vienen en orden, sino que todo se va relacionando. Si además le sumamos que a nosotros no nos educan en habilidades para la vida, entonces ni hablar, porque entonces tengo este adolescente, por mencionar un caso nada más, de que termina con la chica, él no quiere terminar la relación sentimental, es de sus primeras relaciones de pareja, y entonces el chico empieza a lastimarse, no maneja la frustración, no sabe cómo resolver. Digo, todos hemos terminado alguna relación sentimental y afecta, la tenga usted 12 años o tenga 40, afecta. Por eso, algunos, ¿verdad? Es más bien como saludable, pero bueno, digamos que en términos generales afecta. Y además yo no tengo los recursos para enfrentar eso. Entonces, por ejemplo, este chico ya estaba rayando en autolesiones, ya me estaba cortando, no sabía qué hacer, no sé cómo manejar ese dolor tan feo que siento. Y la familia, a nivel de red de apoyo, era como, ay, usted que se preocupa por eso. Si le va a pasar, usted está empezando en las relaciones de pareja, le va a pasar un montón de veces. O sea, eso no acompaña a un adolescente, ¿verdad? Si no era como, bueno, te sentís mal, bueno, pues expresar qué querés hacer, en qué te puedo ayudar, y pues si tienes que llorar, llorar, te ayudo para que te distraigas un poco. Entonces, parte de los factores de riesgo es eso también, que no nos enseñan pensamiento creativo, qué hacer cuando tenemos una crisis, qué hacer qué hacer con el enojo, porque muchas veces el enojo tiene que ver mucho también con la tristeza. Hay una correlación muy directa entre las personas que se ven siempre como, pueden verlas en el trabajo o en la casa, como irritables, como que todo les molesta, como que son muy negativas. No todas, ¿verdad? Algunas son berrinchosas, nada más, pero muchos podrían ser procesos depresivos encubiertos. Muy bien, dice Ale, ¿qué actividad recomienda que podemos hacer en la casa con nuestros hijos? Bueno, yo creo que eso depende mucho de la edad y la característica. Carlitos levantó la mano, ya le doy la palabra. Creo que la característica principal en niñez es algo sumamente sencillo, no implica ningún gasto económico, que es el juego, jugar. Lo que pasa es que ahora no hay tiempo para jugar. Yo digo que no hay tiempo para jugar, usted tiene que sacar tiempo para jugar. No es lo mismo que yo le compre un juguete a mi hijo y que le diga, bueno, vaya, juegue, a que yo me tire el piso y juegue. Entonces el niño a través del juego, el juego simbólico, que ahorita es lo que yo más recomiendo, por ejemplo, porque todavía estamos, pues no es que estamos con las medidas, ¿verdad? Que podemos salir en cualquier momento, sino que hay medidas de restricción todavía, porque así tiene que ser. Entonces, las técnicas de los niños de visualización y de meditación me funcionan mucho. ¿Eso qué significa? Que si por varias razones no tenemos dinero para ir a hacer paseos, porque como les digo, no todos tienen las condiciones económicas para hacerlo, o por restricción no lo puedo hacer, bueno, entonces pongamos música, por ejemplo, algo muy sencillo, nos gusta ir a la playa y no hemos ido no sé cuánto tiempo porque no hay plata, porque no podemos salir,
por la razón que sea. Pongamos música de sonidos del mar, entonces nos vamos a acostar, entonces vamos a imaginar que estamos en el mar y no se ocupa un curso de meditación para hacer eso. Simplemente se necesita creatividad. Por ejemplo, hay familias que me dicen, bueno, Melissa, ya no sabemos qué hacer, porque igual también había una expectativa de que todos en el confinamiento nos íbamos a llevar bien en la casa. Yo creo que eso pudo haber durado un mes, pero ya después todos podríamos andar tensos, porque es mucho tiempo de compartir y no sabemos cómo compartir tanto tiempo porque nuestro tiempo se divide en trabajo fuera de casa o las mamás, las mujeres que trabajan en casa, porque no hay mujer que no trabaje, las mujeres que trabajan en casa pues tenían a sus hijos un ratito en la escuela, ¿verdad? Sus parejas también fuera. En fin, la dinámica se puede volver compleja. Entonces yo le recomiendo mucho el juego, visualización, meditación, la actividad, el movimiento. Eso es muy importante por varias razones, porque activa y segundo, porque le permite liberar endorfinas, que son sustancias que nos hacen sentir bien. Por eso cuando uno hace ejercicio nunca sustituye un tratamiento psicológico o médico, pero sí nos ayuda a sentirnos mejor. Entonces en realidad es un complemento. Ah, bueno, listo. Perfecto. Ok, con los adolescentes para liberar la ansiedad, en realidad se pueden hacer cosas muy similares. ¿Qué ha pasado con los adolescentes? Que los hemos dejado como con la tecnología a la libre, porque entonces no estamos supervisando, por ejemplo, la tecnología. Si hay que poner horarios para la tecnología, por ejemplo, en la noche, no deberían de tener acceso a internet sin supervisión. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan horas de horas, se levantan cansados y el tema del insomnio ahorita lo vamos a ver que también es un factor de riesgo. Entonces, para adolescentes, a ellos les gusta mucho como películas, ¿verdad? Como ahora que está Netflix o otras plataformas que uno tiene. Pero ¿qué pasa? Que entonces el adolescente se sienta a ver Naruto, no sé, manga, y entonces los papás o los encargados o las personas que viven con el adolescente se sientan, qué feo que está eso, qué aburrido eso, qué música más fea. Y por supuesto que a uno no le va a gustar muchas de las cosas que ven los chicos, pero es lo que ellos ven. Y la forma de conectar mucho con el adolescente, que ya es diferente, que ya no vamos a jugar necesariamente, tiene que ver con sus intereses. Pero si nos sentamos a criticar lo que le gusta, la forma en que se viste, que puede ser que no nos guste. Yo les digo a los papás, sí, sí, uno hace un esfuerzo enorme por sentarse a ver, por ejemplo, el anime o ciertos programas, pero es una forma de conectar, bueno, ¿y por qué te gusta ese personaje? Y ¿por qué te llama la atención ese personaje? Yo he visto que usted se viste como ese personaje, o por qué esa música tan pesada, ¿verdad? Como tan densa, pero no criticar, sino entender. Entonces, una buena forma de conectar con los adolescentes es sus gustos y preferencias, que también los chiquillos, los adolescentes, yo trabajo mucho en niñez y adolescencia mayormente, ellos manifiestan mucho, los adolescentes, esa sensación de soledad en casa, porque ya los encargados asumen como que ya no necesitan, ¿verdad? Como mucha atención y entonces empiezan a desarrollar mucha sensación de soledad. Y bueno, ni hablar que ya les mencioné, algún trastorno psiquiátrico sin atender, sin tratamiento activo y pues obviamente podría ser un detonante. Incluso aquí yo ligo la impulsividad, baja autoestima con las habilidades para la vida. Si no nos enseñan a cómo resolver los conflictos, a entender que nunca vamos a estar, o sea, no, la felicidad es un concepto muy abstracto, nunca, no vamos a estar siempre felices, que hay que ser positivos, que hay que ser optimistas, claro que sí, pero la vida es así, ¿cierto? La vida no es lineal. Entonces está esa expectativa de que siempre tenés que estar bien. Y yo les digo a todos, vamos a ver, se vale, está bien sentirse mal a veces, pero si ese malestar prevalece la mayor parte del tiempo o se mantiene por mucho tiempo, hay que buscar ayuda. Ok, y aquí voy como resumiendo lo que son los factores de riesgo más que podrían ir como ustedes como analizando un poco más. Entonces les decía, si hay intentos previos, aumenta el riesgo. Si a veces pasa que, por ejemplo, yo entrevisto, hay un adolescente que se está cortando y la autolesión es más hacia la muerte, ¿verdad? Está pensando más en quitarse la vida. Y por ejemplo, me doy cuenta que había un tío paterno que también intentó o que tuvo un intento previo en algún momento.
¿verdad? Entonces eso es interesante ver si hay intentos y si hay antecedentes a nivel de la familia, que eso a veces pasa mucho, para poder uno tener como una orientación de hacia dónde podría ir este tema. Otras personas que están en riesgo, los sobrevivientes. ¿Quiénes son los sobrevivientes? Bueno, si lastimosamente dentro de nuestro círculo familiar, educativo, laboral, una persona se quita la vida, se les llama sobrevivientes. Que bueno, esa palabra se podría como debatir, pero bueno, digamos que así como que se trabaja usualmente. Los sobrevivientes son las personas que quedan alrededor, que quedan con un sinsabor, que quedan con una sensación de enojo, que quedan con culpabilidad, incluso hay mucha, el duelo, el manejo del duelo por suicidio es muy diferente a un duelo por muerte natural, por ejemplo, o por un accidente. Porque entonces las personas que quedan se quedan con una cantidad de interrogantes, con una cantidad de culpas, porque hasta el método que una persona puede utilizar dice mucho. Como este adolescente que se quita la vida, no en su cuarto, sino en el cuarto de sus papás, ahí se juega mucho lo simbólico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado durante esta dinámica familiar? Entonces, los sobrevivientes siempre van a ser personas que van a estar en riesgo. Entonces, si ustedes han pasado, y no crean que solamente porque es un familiar cercano, sino que a nivel de la institución educativa donde estoy ha pasado, hay que darle un acompañamiento a los demás. Si a nivel laboral ha pasado, hay que darle un acompañamiento a los compañeros que quedan ahí. Porque podría ser que eso nos genere muchas emociones que no sabemos cómo manejar y en algunas personas con cierta tendencia, cierta probabilidad, pues podría también como detonarles cosas a nivel interior. Antes de pandemia hice una intervención, hay un chico, eran chicos de 10º año de una institución pública, donde uno de sus compañeros se quita la vida. Lo que pasa es que el chiquillo mandó como mensajes de despedida y nadie lo supo cómo leer. Entonces quedó una gran carga de culpabilidad entre los chicos que cuando yo hice la intervención con ellos, los sobrevivientes, sus compañeros, pero claro, había que trabajar después con los profesores, con el personal, entonces ahí uno va como desde los más cerca, los más lejanos, pero con todos hay que trabajar. Entonces muchos chiquillos tenían tanto miedo, ¿verdad? Que ellos preguntaban cómo me puede pasar a mí, digamos, yo puedo llegar a ese nivel. Eh, me decía un chico dentro de su inocencia, ¿verdad? Y esto, pero que eso será como viral. ¿Qué pasa, verdad? Entonces yo les explicaba, no chicos, hay señales, hay características, si ustedes se sienten así, así, está bien que estén enojados, está bien que se sientan culpables. Entonces uno empieza a trabajar con las emociones asociadas y con el duelo. Entonces, a lo que voy es, y creo que tenemos una sesión de duelo, si no me equivoco, eh, hay que trabajar con las personas que están alrededor. Les decía, otro factor de riesgo, dificultad en las habilidades para la vida, no nos enseñan eso, entonces si tenemos dificultad para enfrentar la frustración, el rechazo, la inseguridad, pues no vamos a desarrollar habilidades para nuestra vida y nos podría llevar, por ejemplo, a la desesperanza, que les decía que la desesperanza es esa visión de túnel, es ese lugar donde yo no veo opciones y que es muy peligroso. De hecho, la desesperanza es dentro de los factores de riesgo, siempre uno la evalúa porque es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la desesperanza va muy ligada a la pérdida del sentido de la vida. Entonces, cuando ya le perdemos sentido a la vida, que no, yo le digo a la gente, no es como que uno tiene que tener, vamos a ver, un propósito extraordinario de vida, digo, no es que tenemos que hacer algo extraordinario, con solo que disfrutemos lo que somos, lo que tenemos, cuando tengamos que hacer cambios, eh, compartir, dedicarnos tiempo. No tenemos que tener cosas extraordinarias, pero perderle el sentido de la vida es peligroso, porque también eso nos lleva al pesimismo. Y el pesimismo, desesperanza y pérdida de sentido de la vida es muy riesgoso porque entonces mi existencia como tal no tiene sentido. Pues ¿para qué estoy aquí? Le estoy estorbando a la gente se siente mal por mi culpa, yo siento demasiado malestar y no sé qué hacer con esto, nadie me puede ayudar, nadie me entiende. Entonces es peligroso. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, que siempre les menciono, siempre lo mencionaré, tiene que ver con el insomnio. Vamos a ver, no es como que es un factor específico de este tema. Digamos que el insomnio afecta muchas áreas, pero si ustedes tienen problemas para dormir,
si no están durmiendo bien, si la calidad de su sueño no es placentera, hay un desbalance en su ritmo biológico y eso propicia otras cosas. Entonces, siempre que me llega una persona de cualquier edad, niño, adolescente, adulto, que no está durmiendo bien, que eso ha pasado mucho en pandemia, porque se nos desordenaron mucho desordenaron mucho nuestras rutinas, entonces siempre trabajo en resolver primero el insomnio. ¿Por qué? Porque si no resuelvo eso, primero, es más, me ha pasado que, por ejemplo, resolvemos el insomnio, ya sea con, no pensemos que siempre se va a resolver con fármacos, sino con hábitos del sueño, con saber qué es la pensadera que tengo en la noche, qué es lo que me está pasando en la noche, con tener buenos hábitos del sueño, con tener una higiene del sueño. De hecho, ese es un tema de charla. Uno podría dedicar una charla a trabajar solamente higiene del sueño, porque no le damos importancia, pero si no tenemos calidad, afecta la parte eh, emocional directamente. Y ni hablar que si hay consumo de sustancias, pues la probabilidad de riesgo va a ser más alta, porque en una de esas podría consumir más sustancias de lo habitual, entonces puedes agarrar el carro de una forma temeraria y peligrosa y dice, pues podría lastimarse, ¿verdad? También. Ok, ahí les están pasando, chicos, el formulario de asistencia, que eso yo creo que es muy importante también para saber el alcance que tienen estas actividades. Entonces, consumo de sustancias ni hablar, porque entonces propicia otras conductas. Y les mencionaba la sesión pasada, pero bueno, no todos están. Muchos accidentes de tránsito también tienen como, o está como en investigación, que en realidad no son accidentes de tránsito, sino que también podrían ser comportamientos más impulsivos, como sería un manejo temerario por enojo, porque tuve una discusión con alguien y entonces agarré el carro y me fui y manejé rapidísimo. Esos podrían ser factores de riesgo también. Y ya para mencionar, para ir como cerrando y llegar a los factores protectores, que eso me interesa mucho, les hablé de los factores de riesgo pensando en población adulta en general, pero los niños y los adolescentes tienen otros factores de riesgo, entonces voy a tratar de mencionarlos lo más resumido posible. Se dividen, o esto lo pueden encontrar también si quieren como referencias del protocolo que hizo el Ministerio de Educación, que es bastante bueno en realidad, que igual por la cantidad, por el incremento en este tipo de situaciones dentro del contexto educativo, se dividen en factores individuales, factores familiares y factores sociales. Esto hay que tomarlo en cuenta mucho con personas menores de edad en general, es decir, personas menores de 18 años. Si hay, como les decía, aquí sí se nos repite con los adultos, si hay intentos previos, muy, muy importante, presten la atención a la agresividad y la ira en los niños. Si bien hay niños que por sus características de personalidad tienden a ser más irritables, la ira siempre va a ser una emoción que hay que prestarle mucha atención, porque muchas veces detrás de la ira hay una tristeza tan profunda que el niño no sabe cómo manifestar. Es más fácil manifestar el enojo porque pones una barrera que manifestar la tristeza, porque entonces todos te preguntan qué pasa. Entonces siempre, siempre cuando, por ejemplo, me llega un niño con un problema conductual muy importante, muy significativo, muy marcado, siempre exploro, bueno, si no hay violencia detrás, qué factores de riesgos hay, pero además si no hay una tristeza o un proceso depresivo activo. Individuales, si hay fracaso escolar, ahí siempre les digo, cuando los chicos tienen dificultades académicas, también una cosa lleva a la otra. Digo, me cuesta, se burlan de mí, no puedo leer como los demás, no voy al ritmo de los demás. Entonces, a veces esa sensación de que no doy la talla también podría ser un factor de riesgo. En niños y adolescentes va a haber una fascinación por la muerte, es decir, como que empiezan a dibujar sobre la muerte, a hablar sobre este tema. Y no me voy a meter mucho como en esto, pero por ejemplo, hay mucho de estas historietas, manga y anime que no del todo me disgustan, pero que sí están muy como desde esa línea, ¿verdad? Un poco más oscura, de hecho algunos tienen autolesiones, entonces siempre hay que prestarle atención a qué escuchan nuestros chicos, qué escuchan y qué actividades están haciendo. Si ven aislamiento, soledad, procesos depresivos, ¿verdad? También mucha tristeza, lo que antes les gustaba hacer lo dejan de hacer, tienen dificultades para el control de impulsos. Muy importante, hay una correlación también muy importante, si hay una confusión muy del adolescente en su identidad sexual, también hay una correlación, lastimosamente, en los chicos que se han quitado la vida haciendo la investigación posterior,
tienen características muy interesantes. Han tenido una confusión en su identidad sexual y han sufrido acoso escolar. Entonces, el bullying, el famoso bullying o acoso escolar, siempre va a ser un tema muy, muy importante de atender, no de minimizar, porque recuerden algo, el bullying no es algo que deberíamos de pasar, se ha normalizado mucho, como "Ay, yo lo pasé y de chiquitillo tenía un compañero matón y yo aquí estoy bien". El bullying es violencia. Nunca va a haber una justificación para que se burlen por mí, porque uso anteojos, porque soy chiquitita, porque soy flaquita. Sigue siendo violencia. Entonces, muchos chicos no hablan de esto, no comentan nada de esto porque siempre se minimizan sus casas. Y ni hablar que si, por ejemplo, hay un riesgo importante y esta persona menor de edad tiene acceso a medios letales. Recuerden, por ejemplo, en zonas rurales, la probabilidad de quitarse la vida tiene que ver más con pesticidas y con ciertos productos que se utilizan mucho en zona rural. O por ejemplo, cuando me llega un adolescente y digamos que el papá maneja armas, entonces yo le solicito que, bueno, que el cuidado de esa arma pues no puede estar, tiene que estar con mucha seguridad, y hay que disminuir todo lo que podría hacer como medios con los cuales podrían lastimarse, que yo sé que está un poco complejo, pero bueno, en la medida de lo posible. Cambios familiares, si hay antecedentes en la familia, si hay cambios en la estructura familiar. ¿A qué me refiero con eso? Con separaciones, que el problema aquí no es que no son los divorcios en general, sino es cómo manejan estos adultos la separación. Y entonces a veces entra en un asunto de triangulación donde los niños se dan cuenta de todos los problemas de papá y mamá que no deberían de saber. No sé, ahora hay como una costumbre que a los hijos se les cuenta todo y yo les digo, hay cosas que no tienen por qué saber. Mucha información, me dicen los adolescentes, para mí. Hay cosas que ellos no tienen por qué manejar. Entonces, las separaciones siempre van a ser importantes, ni hablar si papá o mamá tienen tendencias depresivas o tendencias suicidas, porque también se habla un poco de herencia, pero también se habla de un aprendizaje social, es decir, lo que yo observo. Lo que es la unión familiar, como les digo, más, yo no hablo de familias disfuncionales porque todos tenemos algo de disfuncional, pero sí como esa dificultad para llevarme bien con mi familia. Si no les damos importancia a lo emocional, a eso me refiero acá. Igual el tema de pensiones, a veces los chicos manejan mucha información, su papá es esto, su mamá lo otro, entonces los chicos llegan a sentirse como una carga, claro, por mi culpa se están peleando, porque por la plata, por verdad, entonces hay cosas que de verdad yo siempre les recomiendo que los chicos no deben de saber porque no lo pueden manejar. Tienen expectativas poco realistas de la vida, y pues ¿para qué estoy aquí? Me decía un niño víctima de violencia física que se protegen, no es que los niños se retiran de las casas, es que se protegen en realidad, y pues ¿para qué estoy aquí? Si de verdad siempre me han pegado, yo no siento que pertenezca a ningún lugar, entonces qué difícil, ¿verdad? Porque crecen con esa poca expectativa de la vida, de propósito de vida. Ni hablar, los adolescentes van a entrar en conductas de riesgo como abuso de drogas, alcohol, otras sustancias, se pueden volver más violentos, pero recuerden, siempre, siempre la violencia va a ser un factor de riesgo. Estaba hablando con un adolescente que me cuenta algo que yo decía también, ¿verdad? No es necesario. Entonces, en una de sus conversaciones con sus progenitores, también le menciona lo mismo, es que la verdad es que yo no quería tenerlo, pero de ahí, eso fue lo que pasó. Entonces yo le decía al adolescente, ay, qué duro, ¿verdad? Qué duro se siente si yo como adulta lo escucho y digo, qué pesado que está esto, vos cómo te sentís. Entonces, claro, la adolescente estaba completamente desestructurada y yo decía, Dios mío, si a uno le afecta como adulto, es decir, yo solo escucharlo, a como ella me lo cuenta, ¿verdad? Y me lo relata, yo decía, no me puedo imaginar cómo se siente ella y cómo se sintió ella después de ese episodio. Entonces, creo que siempre es importante mencionar eso. Sí, perfecto. Sí, yo creo que es eso. Ojo, y también respetar las etapas evolutivas. Digo, hay cosas que uno puede hablar con un hijo de 3 años y otra cosa, los hijos siempre están escuchando, como decimos popularmente, ¿verdad? Orejeando. Entonces, a veces se tienen conversaciones que usted cree que su hijo no está escuchando, pero está escuchando. Entonces, igual, porque son muy chiquitillos, porque tienen 2, 3, 4 años, todo lo escuchan, todo lo entienden. Eso es muy importante también. Tener cuidado de los espacios y las conversaciones que nosotros vamos desarrollando como adultos, que ya como adultos es otra cosa.
Y bueno, nada más aquí para mencionar, irme a los factores protectores. Hay mucha afectación a nivel de salud mental por la pandemia, entonces sin duda alguna esto nos ha cambiado la vida. Y yo lo veo como por dos líneas. Una, porque nos desestructuró, nos cambió la rutina, los planes, los proyectos, la economía, porque hay miedo, angustia, todo lo que podríamos sumar, pero lo veo desde otra perspectiva, que es lo que yo he venido trabajando con diferentes instituciones o con las personas, de que la pandemia me hizo sentarme a verme a mí como persona individual para saber qué recursos personales tengo yo. ¿Por qué? Porque nos tocó mucho tiempo en poder decir cómo manejo, qué es este miedo que tengo, qué miedo que me da esto, qué miedo que me da perder a un familiar. Esto es lo que yo quiero para mi vida. Cambios, cambios, cambios. Entonces la pandemia, desde una perspectiva más del concepto de crisis, que la crisis significa, cuando uno oye crisis uno piensa en caos, ¿verdad? Pero en realidad la palabra crisis, etimológicamente hablando, el significado de crisis es peligro o oportunidad. Y fue lo que nos presentó la pandemia. Entonces desde el peligro, yo sé que hay gente que la ha pasado muy mal, lo sé, pero desde el peligro podría ser que entonces entro en un cuadro depresivo, no encuentro salida, no me hundo, me voy en esa situación. O lo veo como una oportunidad, entonces estaba la gente que bueno, que perdió trabajo, que le disminuyeron su jornada, entonces me voy a poner a hacer pan, entonces voy a hacer ejercicio en la casa, entonces voy a ponerme a hacer tal cosa. Pero sobre todo lo que yo más rescato es que nos puso como al frente, como una caja vacía y decir, ok, ¿qué cosas tengo yo para enfrentar el miedo, para enfrentar la ansiedad y para conocerme? Entonces yo creo que parte de esto nos tiró, por eso mucha gente está con crisis existenciales hoy día, porque se le están replanteando si lo que están es en lo que quieren. No se han detenido. Esto nos hizo, esto fue como un stop, como un alto en la vida de todos para decir, hey, hay un montón de cosas que no podemos controlar. Hay otras cosas que sí, pero hay muchas que no. Y eso fue desde las restricciones. Si uno quiere salir, no puede salir. Y todo eso significó entonces autocontrol, incluso empatía, porque si yo sé que me cuido, cuido al otro y así vamos todos cuidándonos, en fin. Hay mucha afectación en salud mental, sí, hay que trabajar mucho en esto, sí. Estos espacios, de verdad, creo mucho en estos espacios porque replican, porque sé que está llegando mucha gente, pero también nos puso a pensar y analizar cuáles son mis recursos. Y si ustedes no se han dado cuenta cuáles son sus recursos, continúen trabajando en eso. Ahora, entonces, ya hablamos de factores de riesgo. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, pueden irla dejando en el chat como para poderlo revisar y voy a hablar un poco de lo que son factores protectores. No podemos hablar de factores de riesgo sin hablar de factores protectores. Ahora bien, ¿qué son factores de protección? Es todo lo que podemos hacer a nivel individual. Y vean que yo trato de pensarlo porque sé que hay personas de todo tipo, ¿verdad? Digo, que trabajan en instituciones, que trabajan en escuelas, que están en casa. En fin, es desde lo individual, desde lo familiar, desde lo comunitario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores protectores podría activar? Y aquí yo les haría como esa pregunta, bueno, ¿qué es salud mental? Salud mental es todo. Es decir, como dicen, no hay salud física, ¿verdad? No hay salud sin salud mental. Nosotros nos preocupamos por los chequeos físicos, bueno, y ni eso a veces, ¿verdad? De tener chequeos médicos, de saber cómo estoy a nivel de mi salud física, pero menos de la salud mental. Es decir, es más, les hago una pregunta muy sencilla, y igual póngalo en el chat porque creo que es como más fácil. ¿Ustedes saben qué les hace feliz en su vida? ¿Qué cosas les hacen feliz? O sea, ¿qué cosas les aportan felicidad? Y pueden poner sí o no. Y ahí vamos viendo. Una pregunta muy, muy sencilla. No ¿Y qué entendí la estamos pregunta. ¿Qué cosas te hacen feliz? Si usted tiene claro de qué es lo que a usted le da felicidad en su vida. Y no me tienen que decir qué cosas, nada más si lo saben o no lo saben. Dice Denia que sí. Ujú. Excelente, bueno, me alegra. Bien. Y no se preocupen los que dicen, ay no, yo iba a poner que no y estoy viendo mucho sí. Porque no se trata como de ver al otro, sino de verme. Si usted dice, mira, qué interesante, no sé, yo no sé qué me hace feliz. Es más, no sé cómo cuido mi salud mental, entonces esa es la oportunidad hoy
ya en el aquí y la hora de ponerme a pensar en eso, ¿ok? Entonces, bueno, veo muchos que sí, pero como les digo, sé que hay algunos no que no los van a poner porque de repente puede sonar como distinto, entonces no se alarmen, nada más piensen qué cosas me hacen feliz, o sea, qué cosas me aportan felicidad. Y si no lo sé, tengo que ponerle atención a eso. ¿Ok? Bueno, y veo unos que no, entonces trabaja en eso. Entonces, ¿qué hacemos por cuidar nuestra salud mental? Eso es importante. Pero voy a mencionar, y como les decía, salud mental, ¿qué es? Todo lo que nos genere un bienestar a nivel general. Es cuidar nuestras emociones, tener buenas relaciones sociales, cuidar mi salud, hacer cosas que me generen gratificación, pensar en esto, ¿qué me hace feliz? ¿Cuál es mi concepto de felicidad? Está atravesada por los bienes, por lo que tengo, que en realidad recuerden algo, vivimos en una sociedad de tener cosas, no de ser. Y está requete comprobado que usted puede tener un montón de cosas, pero eso no garantiza que usted sea feliz. Pero tampoco quiero ser trillada. Necesitamos ciertas cosas para estar bien, de acuerdo a las posibilidades y a nuestra visión de vida. Pero el ser es más importante porque es más a largo plazo. El tener, uno tiene algo y después quiere otra cosa y después quiero otra y nunca me llena. Porque el ser, que es ese, conocerme, el autoconocimiento, saber qué me gusta, qué no me gusta, si estoy en una relación que no me hace bien, tomar decisiones, si estoy en un trabajo que no me gusta, qué puedo hacer con eso, si tengo que poner un límite a alguien, todo eso es salud mental. Entonces, hablando específicamente de factores protectores, cuando hay desesperanza, que ya les expliqué un poquito qué es la desesperanza, es importante trabajar en esa esperanza hacia el futuro, que con estas preguntas muy existenciales nos permite llegar a eso. ¿Qué quiero hacer a largo plazo? ¿Qué proyección tengo para el otro año? Cuando termine de estudiar, ¿qué quiero hacer? Y verás que es interesante porque a mucha gente le genera demasiada ansiedad y a veces no logran como aterrizar ideas, pero esa esperanza en el futuro es importante. ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? También eso es importante. Pasamos durmiendo todo el día. Ayer me decía un adolescente de 12 años que duerme todo el día. Entonces me dice, yo no sé por qué me trajeron, porque yo nada más duermo todo el día. Yo le decía, y en la noche también. Y yo, bueno, porque posiblemente no es común que durmamos todo el día. ¿A qué le estás como huyendo? Hay algo que no te hace sentir bien, que entonces usted prefiere dormirse para desconectarse. Y ella, bueno, sí, tiene razón, en realidad yo no duermo porque estoy cansada, duermo porque no quiero pensar en X cosa. Entonces el manejo con propósito del tiempo también hay que manejarlo. Planificación ambiciosa pero realista, no nos vamos a poner metas que no vamos a cumplir. Ay, las famosas metas de fin de año. ¿Cuáles son las metas de fin de año? ¿Verdad? La dieta y el ejercicio. Entonces yo les digo, pónganse metas, pues sí, eso es importante, pero no se pongan a ir 5 días a la semana si en la vida han hecho ejercicio. Pónganse una vez a la semana. No es que no podemos comer nada, regule la alimentación, eso es todo. No sabe cómo tomar decisiones, bueno, póngase metas cortitas, busque ayuda, consulte. Como les digo, hay muchas instancias en el Estado que también nos pueden ayudar. Y eso tiene que ver con una sensación de sentirnos preparados para el futuro. Y todas estas cositas que vienen aquí, estos 6 factores, que no lo voy a detallar mucho, pero se los dejo ahí como para que ustedes lo puedan analizar un poco más. Básicamente, todas estas cosas, la esperanza hacia el futuro, el sentido de mi vida, qué sentido tiene mi vida, cuál es mi propósito de vida, que también eso es difícil. Digo, igual si les pregunto, ¿ustedes saben cuál es su propósito de vida? ¿Para qué están aquí? ¿Qué están haciendo? Y si ustedes me dicen, no sé, bueno, pregúntese lo que los motiva a estar aquí. Y entonces mucho su familia, su trabajo, lo que sea, pero tiene que haber un algo que a mí me genere esa sensación de vida, conectarme con la vida, que básicamente sería eso. Y bueno, aquí les dejaría, pensando en los chicos que ustedes tienen en casa, factores protectores para las personas menores de edad. Iba a ser un debate, pero es que nos quedan 10 minutos. Pero piensen, si tienen hijos, si trabajan con niños, ¿qué factores personales podríamos fortalecer en nuestros niños para trabajar en su salud mental, para trabajar en la prevención de que en algún momento empiecen a meterse a este lado de no querer vivir, a estas situaciones más de riesgo? Entonces, como les digo, y ahí parto del juego, de la escucha, de guardar la información que los niños no deben de saber, de protegerlos siempre,
de garantizar que se sientan bien, de dedicarles tiempo. Yo sé, muchas trabajan, ¿verdad? Yo también soy mamá que trabaja, pero no es tanto, yo puedo pasar todo el día en la casa, pero puedo pasar todo el día con el celular y entonces efectivamente no conecte nunca. Entonces no es el tiempo, es la calidad. Entonces piensen esos chicos qué cosas les podrían aportar para que tengan esos factores internos de seguridad. Igual piénselo a nivel comunitario, cómo está mi comunidad, cómo está mi casa, qué puedo mejorar a nivel de mi entorno familiar. Y ya para finalizar, sitios de ayuda, ¿qué podríamos hacer? Bueno, aquí quisiera como mencionar que si de acuerdo a lo que hemos visto, usted se siente identificado con este tema, busque ayuda. No se le va a juzgar, no se le va a criticar, al contrario, va a ser una oportunidad para mejorar su vida y para sentirse mejor. Entonces, ¿qué sitios de ayuda vamos a tener? Bueno, recuerden que si hay una persona que tiene un nivel de riesgo muy alto, es decir, que ha pensado en quitarse la vida, es alguien que esté con nosotros o que nos dice que se puede lastimar y que lo vemos con mucha agitación, con mucha desesperación, siempre nuestra línea clave va a ser el 911, entonces eso reporta a la ambulancia, a la Cruz Roja y la Cruz Roja interviene. Todavía hay como fallillas técnicas en eso, ¿verdad? Porque a veces llega fuerza pública y en realidad ya eso como que altera más a la persona, pero no vamos a entrar en temas de logística, pero en realidad sería como Cruz Roja, al no ser que haya una situación de violencia, pues ya es otra cosa, pero bueno, pensemos primero 911 o acudir al centro médico más cercano. Y recuerden que igual estamos en COVID y demás, pero si nosotros hablamos de que hay un peligro de atentar contra la vida, se atiende como una emergencia. Sé que pueden haber circunstancias donde no sean bien atendidos, pero sí apelen a que según nuestras políticas, que hay que actualizarlas, por cierto, de salud mental, tiene que haber una atención pronta y oportuna. Y no le puedo decir a alguien que tiene una ideación suicida que venga en 3 meses. No puede ser. La línea aquí estoy, que es la línea del Colegio de Psicólogos, ahí está el horario. Ese es el teléfono 22723774. Esa línea está orientada para personas que tienen alguna dificultad o que han pensado muy específico en el tema del suicidio, que no saben a dónde acudir o que fueron, no sé, al centro médico y no les dieron como la importancia necesaria o que se sienten muy desesperados y que efectivamente necesitan ayuda. Entonces, a partir de esta línea se gestiona con diferentes colegas que trabajamos a nivel voluntario y que atendemos personas que están en riesgo y hacemos la referencia respectiva, les damos el seguimiento respectivo. Eso sí, siempre les digo que de verdad uno sepa que no puede acceder a un servicio psicológico, porque si no, eso limita de verdad a las personas que del todo no pueden acceder a un servicio. Entonces, que realmente sea que no podemos definitivamente. Está también, bueno, la línea de colegios psicólogos, también está la línea de la UCR, que también tiene que trabajar a nivel de salud mental, ahí están los números. Voy a darle también un espacio a Michael, pero ya casi termino para darles otras líneas. Aquí hay otras fundaciones que también pueden consultar, donde se trabaja hay un grupo de apoyo para personas sobrevivientes, es decir, si ustedes han pasado por una pérdida recientemente, hay grupos de apoyo. Todos estos grupos son bastante interesantes, por ejemplo, la Universidad Hispanoamericana. Vean como que todos, en realidad, público, privado, aquí no importa si es estatal o no, sino que la idea es poder ayudar y poder acompañar. Aquí están estas otras líneas. Si mal no recuerdo, bueno, ustedes pueden tomar fotografías a estos datos que les mencioné, pero no recuerdo si se les daba las presentaciones o bueno, si tienen dudas pueden consultar. Y siempre me gusta, bueno, si es una persona menor de edad que hoy nos está viendo, que está escuchando, hay una línea que es dedicada para ustedes, que es el 1147-1147, que es la línea del PANI, donde usted puede llamar y va a ser atendido con confidencialidad, con discreción, y si usted está pasando por una situación de violencia o no te dan pelota con lo que sentís, entonces ahí sí te van a escuchar y te van a ayudar. Entonces puede ser que alguna persona menor de edad nos esté escuchando en este momento. Y siempre me gusta terminar con esto, que realmente pensemos que ninguna persona se quiere realmente morir. No es ese el tema, sino que lo que no quieren o lo que quieren dejar es de sufrir, que eso es muy distinto. Entonces quitémonos ese estigma, que en realidad lo que la persona está gritando y está solicitando es ser acompañada y ser guiada.
Y siempre quedémonos también como con esta idea de conectar, comunicar y cuidar. Al final es importante poder buscar ayuda, poder ser expresivos y poder cuidar de otros, no juzgar cuando alguien nos comenta algo así y ya sabemos qué hacer. ¿Y qué más? Bueno, no, siempre el mensaje, trabajemos juntos para la prevención del suicidio, que como les digo, la prevención siempre va a ser una herramienta sumamente poderosa y siempre les comparto mis contactos por si tienen alguna consulta, si se les puede ayudar en algo. Con respecto a lo de los sitios de ayuda, ¿verdad? Adicional a todos los sitios que vos mencionas y que son de suma importancia y que todos buscan ir por la misma línea, ¿verdad? Que es el tema de colaborar y de brindar esa atención oportuna y preventiva, ¿verdad? No reactiva, que eso es lo importante y en eso es lo que se enfoca esta campaña, que es informativa y preventiva, ¿verdad? No es reactiva del todo, en el sentido de que no queremos, no es que no queremos, sino que nos gustaría más que lo que se está haciendo sea preventivo y informativo a las personas que están participando, y ojalá que todas las que participaron hoy, las que participaron en la charla anterior, puedan enlazar a otras personas y de esta forma hacer una cadena, ¿verdad? Entonces, en el tema de los enlaces con los que cuenta la sede, personalmente mi persona, que es la que está enlazado al proyecto de la campaña informativa y preventiva, tenemos el enlace con lo que es la ILAIS, que es la instancia local, ¿verdad? A nivel de Pérez Celedón. Entonces, cualquier persona que esté en una situación similar de la que ya estábamos comentando el tema de hoy, el tema anterior, ¿verdad? El tema de sensibilización, si bien lo consideran necesario y creen que requieren de una atención por una situación en la que estén pasando, entonces pueden referir ya sea a mi correo, a su correo, y tal vez usted nos hace la referencia, ¿verdad? Con toda confianza. Siempre va a ser un tema completamente confidencial entre la persona, en este caso, si es usted como psicóloga, si soy yo como el coordinador del proyecto como tal. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y instarlos a participar en las próximas charlitas que están programadas ahorita, la próxima para el día 30 de julio, que sería en el tema de señales y signos de alerta del comportamiento suicida, que se estaría desarrollando. En este caso estamos con el horario un poquito contemplándolo por el tema de la asistencia y la afluencia, ¿verdad? Sí va a ser para el 30 de julio, pero estamos contemplando quizás variar una fecha, el horario, para ver si podemos tener más alcance, contemplando que muchas personas hoy en día trabajan y podría eso estarle limitando tener acceso. Entonces, tal vez estar atento al Facebook UNED Pérez Celedón, que ahí se publica la información de lo que son las charlas, los enlaces directos para acompañarnos por Zoom o por YouTube, como mejor gusten, ¿verdad? Y por todo lo demás, agradecerte por el espacio, por la explicación del tema, que es muy importante y lo abarcas de una forma muy oportuna. Y por nada más, no sé si gustas dar un mensaje de despedida. Yo agradecerle a todas las personas participantes. Es que estaba contestando mensajes por aquí. Bueno, no, básicamente como que el mensaje de cierre sería que si se sienten identificados con el tema, en buena hora están aquí, nunca hay como casualidades. Si se sienten mal, si este tema los movilizó, ya les dimos opciones, les dimos alternativas, busquen ayuda. Tenemos que ir cambiando esa visión de que la salud mental es porque verla mal, ir a consultar o no expresar lo que sentimos. Eso es muy, muy valioso. O sea, sí tenemos que buscar ayuda. Es importante que expresemos lo que sentimos. Y, por ejemplo, aquí veo que nos están escribiendo personas menores de edad que quizás no sabían que, por ejemplo, esa línea, por ejemplo, la 1147, les puede acompañar si tienen alguna situación que a veces en las familias no son, ¿verdad? No les escuchan. Entonces ya por lo menos hoy saben que hay líneas de ayuda, que hay instituciones que les pueden ayudar, incluso pues ya si es una situación compleja, nos pueden escribir y ver de qué manera nosotros les podemos redirigir. Recuerden que son procesos de prevención, no de intervención. Quisiéramos hacer muchas cosas, pero quizás no es el objetivo, pero sí podemos redirigir. Entonces, no, muchas gracias de verdad por estos espacios y bueno, a los chicos que nos están escribiendo, bueno, ven qué dicha que mencioné, 1147 chicos, 1147 es una línea gratuita
y pueden hacer las consultas. Y ojo, a diferencia de otras líneas, funciona 24/7. Y nos vemos en la próxima charla, entonces. Agradecer a todas las personas participantes y esperamos que nos puedan acompañar en la próxima actividad. Muy buenas tardes.